Creo que empezamos ya estamos puntuales y les agradezco a todos, la verdad, por su puntualidad. Buenas noches con todos. Bueno, algo pasa con la cámara. Reciban un cordial bienvenida al curso de triaje pediátrico de 5 niveles. Este curso ha sido organizado en el marco del proyecto de mejora continua de la unidad funcional de pediatría de nuestro hospital de emergencias José Casimiro Ulloa, ¿no? En coordinaciones con la Oficina de Gestión de la Calidad a cargo de la doctora Mayra Mendoza. Bueno, nos complace contar con su participación. Sabemos que reúnen una sólida trayectoria profesional y compromiso en la mejora de la atención pediátrica en emergencia. Entonces, este curso, pues, justamente marcará ese hito importante dentro de nuestro proceso institucional, ya que esta implementación de triaje estructurado de 5 niveles en pediatría es una gran herramienta, es una herramienta clave para garantizar la atención oportuna, segura y eficiente de nuestra población pediátrica. Este modelo en realidad está sustentado en evidencia internacional y responde a la necesidad de ordenar nuestra atención en emergencias, ¿no? Para que así nuestras atenciones optimicen el uso de recursos, que son recursos críticos, van a fortalecer y ordenar nuestra atención de nuestra población pediátrica, ¿no? Comentarles, y de verdad que me enorgullece y me alegra mucho que esta actividad académica, este gran esfuerzo, ha sido posible gracias al liderazgo y compromiso del equipo de mejora continua de la Unidad Funcional de Pediatría, que está conformada por los doctores, el doctor Aldo Jiménez Pérez, la doctora Melissa Herrera Castro, la doctora Ana Rodríguez Andrade, así como las licenciadas de enfermería, la licenciada de enfermería Clady Morán, licenciada de enfermería Norma Sandoval y la licenciada Gisela Jesús. De verdad que agradecemos mucho el esfuerzo de este equipo. Comentarles un poco, ¿no? Que el curso se va a desarrollar desde el día de hoy hasta el 27 de junio en la modalidad virtual, la parte teórica, la parte de conocimientos. Va a tener también actividades asincrónicas a través del aula virtual de Classroom, en donde vamos a compartir tanto los materiales, así como las evaluaciones del curso. Vamos a tener 7 bloques temáticos enfocados, que se va a enfocar tanto en la parte teórica y también en la parte sincrónica, ¿no? El horario va a ser el mismo todos los viernes de 8:30 a 10:30. Hay un pretest que es necesario que todos, por favor, los puedan resolver. Todavía no tenemos a la totalidad de los participantes inscritos. Entonces, por favor, el pretest que ya está en el Classroom también y también está en el grupo de WhatsApp, por favor, hay que resolverlo. En cada módulo, en cada bloque va a haber también un quiz y en algunas actividades, actividades que hay que hacerlas de forma sincrónica. Vamos a ir explicándolos ya en cada momento, ¿no? Entonces, como ven, este curso está estructurado bajo criterios de calidad, tanto para cumplir con nuestros estándares de control interno institucional, así como los requerimientos de las instituciones académicas que son las auspiciadoras, ¿no? Hoy vamos a iniciar con el bloque 1, que son bases conceptuales del triaje pediátrico. Se va a desarrollar de la siguiente manera. Va a estar en este bloque 1, va a estar a cargo el tema de bases conceptuales de triaje pediátrico a cargo del doctor Aldo Jiménez. Va a continuar la doctora Melissa Herrera con requisitos imprescindibles de un triaje pediátrico, y a continuación la licenciada Clady Morán con el tema de consideraciones especiales en el triaje pediátrico, y culminamos con la presentación del doctor Aldo Jiménez, que nos va a hacer una presentación del algoritmo. Vamos a agradecer también que hoy día vamos a contar, o agradecemos también el soporte de la doctora Ana Rodríguez, quien será la moderadora de esta primera sesión. Va a conducir el desarrollo de esta jornada académica, resolviendo las preguntas o los comentarios que vayan a salir de la exposición. Antes de comenzar todo, vamos a invitar al doctor Alberto González, nuestro director general de nuestra institución, para brindarnos unas palabras de apertura. Lo invito, doctor,
Alberto, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. No sé si me logran escuchar bien, Sandra. Sí, 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 doctor, lo escuchamos. Bueno, de hecho ya dijiste bastante de lo que es el curso y es bueno que así sea para que todos entremos en sapiencia de estos minutos que van a darse hoy y los siguientes viernes. De mi Ujú. parte, en calidad de director general, realmente es bastante gratificante contar con varias personas. En este momento somos 30 y casi 40 personas conectadas para en un viernes por la noche, que la mayoría de gente suele descansar o ya estar pensando en el fin de semana, seguir con ese espíritu con el cual empezamos nuestras carreras, ¿no? Una carrera que en ciencia de la salud siempre está devota y muy cercana a la lectura, al estudio constante, y qué importante es que a pesar de todos los años que han pasado, y creo que con más fuerza, seguimos en esa lucha de estar a la vanguardia, porque finalmente la necesidad mayúscula es en los pacientes, ¿no? Y esto evoluciona tanto que requerimos estar así como estamos ahora, constantemente conectados, tratando de aprender un poquito más. Sí, en efecto, como dijo Sandra, agradezco de manera muy intensa al equipo que está detrás de todo este esfuerzo, que está haciendo posible realmente la gran convocatoria que se está dando y que finalmente es el motor que logra que el hospital mejore. O sea, el hospital no es las cuatro paredes, el hospital no son los equipos, el hospital no son los documentos, son las personas que están día a día dando la atención y el fortalecimiento de sus competencias, capacidades, habilidades y vocación permiten en efecto que logremos que el hospital se desarrolle, que tenga mayor condición y calidad en seguir salvando vidas, y en este caso la población pediátrica, creo yo, sin un ánimo de orgullo, digamos, vano, decir que pediatría está desarrollándose más y que dentro de los diferentes servicios en el hospital creo yo que ha adoptado una postura de mayor desarrollo que otros servicios en incorporación de formas mejores de trabajo, ¿no? Como este de los el triaje de 5 niveles, que incluso en los primeros días de cuando inicié la gestión el año pasado, el equipo, principalmente Aldo y las doctoras, me daban a entender que era un tema mundial y que era una cosa inconcebible que el hospital siga con 4 niveles. Ya ha pasado más de un año y seguimos en la lucha, pero ya estamos avanzando, paso a paso, logrando que esto se vaya cristalizando y finalmente concretar, ¿no? Y sí, es verdad que lejos que el marco normativo nacional aún esté retrasado, el que tengamos ya una concepción compartida con conocimiento de todos los que son parte de pediatría es fundamental, porque al final el día a día lo viven ustedes y el papel puede estar escrito como que lo está de muchos años, ya incluso de manera anacrónica y vetusta. Bueno, no voy a extenderme más porque los minutos de un viernes por la noche son muy valiosos. Agradezco en demasía al equipo de pediatría, al equipo de calidad y en general al equipo de mejora continua, ¿no? Esperemos que esto sea como que lo es parte de un desenlace positivo. Ya estamos también empezando el mantenimiento y la creación del área de triaje propiamente de pediatría, en consonancia justamente de las mejoras no solamente de las habilidades y competencias del personal, sino también de la infraestructura del hospital. Yo les agradezco mucho y empecemos. Sandra y Aldo, Melissa y todo el equipo que está acá, muchas gracias a todos ustedes y a todos los que están presentes. Gracias, gracias, doctor. Gracias siempre por el respaldo constante a los procesos de mejora de la calidad en atención. En realidad, sí, auguramos una excelente experiencia académica y les agradecemos su participación activa en esta actividad. Y pues iniciamos. Doy pase al doctor Aldo Jiménez, que es el que va a empezar con esta gran exposición. Doctor Aldo, adelante. Buenas noches con todos ustedes. Bueno, la doctora Sandra Traverso y el doctor Alberto González han sido bastante explícitos. De mi parte, no queda más que hacer una pequeña reflexión, felicitando a la audiencia, a quienes se han inscrito a este curso, porque el triaje en general es como el mayordomo de un palacio, ¿no? Es aquel que sabe y que recibe a las personas. Tiene que tener requisitos específicos, tiene que saber recibir, recepcionar, tiene que saber acoger y tiene que saber despedir también.
Entonces, es la imagen que le da la institución. Y bueno, pues yo los quiero invitar a que nos acompañen en este proyecto de mejora que va finalmente a dar un fruto que va en beneficio de la atención pediátrica. Les agradezco mucho y bueno, vamos a iniciar sin más demoras a nuestro primer bloque académico. Sandrita, ¿puedo compartir? A ver, ahí se visualiza, ¿correcto? Correcto, doctor. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces comencemos. Siempre hay que sentar las bases conceptuales, y en este caso del tiraje en general, y nos vamos a enfocar más a lo que es el tiraje pediátrico de 5 niveles en emergencia o en las salas de urgencia, ¿no? Los objetivos de este primer segmento van a ser conocer el marco conceptual del tiraje pediátrico, comprender su evolución histórica y la realidad actual, y reconocer la naturaleza de las urgencias y su clasificación. Estos dos gráficos nos hacen reflexionar sobre nuestro día a día en las urgencias y emergencias pediátricas. En el primer cuadro podemos ver, en el cuadro de la izquierda, que aparentemente, a lo lejos, da la impresión de que fuera un rostro, y cuando me acerco más, me doy cuenta de que es un paisaje, o viceversa. El gráfico de la derecha nos representa un bosque. ¿Y qué es lo que veo en un bosque? Árboles. Pero si soy más acucioso, si me acerco más, si soy más detallista, o hago una sistemática, de repente me doy cuenta de que no todos los árboles que están ahí son iguales. Algunos estarán de repente sin hojas, otros de repente estarán más jóvenes, otros serán más antiguos, algunos tendrán algunas lesiones. Entonces, esto es lo que refleja nuestro actuar día a día en las emergencias pediátricas. Muchas veces vemos solamente niños, todos están acudiendo, solo son niños, pero si soy un poquito más acucioso me daré cuenta de que cada niño, cada paciente que viene tiene una particularidad del por qué está viniendo en emergencia. Entonces, nuestra atención en urgencia se convierte en un desafío. ¿Por qué? La llegada de los pacientes no está programada. Hay pacientes con distintos grados de urgencia, distintos grados de necesidades. Muchas veces acuden al mismo tiempo y esto puede producir un colapso, sobre todo cuando se acumulan pacientes de menor urgencia. Todo esto, desde el punto de vista de gestión, se llama el input, ¿no?, de la emergencia. Por lo tanto, para afrontar este desafío, yo necesito una herramienta de gestión adecuada que me ayude a gestionar adecuadamente recursos humanos, equipos y todo lo demás. En el año 2003, Kathleen O'Neill resumió con un enunciado qué debemos hacer cuando un paciente se presenta a emergencia. En general, hay que llevar al paciente adecuado, con el proveedor adecuado, en el momento adecuado, para recibir la atención adecuada y lograr el resultado adecuado. Si cambiamos la palabra adecuado por un correcto, sería los 5 correctos. ¿Y qué nos dice esto en resumen? Nos da dos periodos de atención. El último, que está en azul, la segunda parte, que refiere a la atención básicamente asistencial, definitiva, de diagnóstico y tratamiento. Y el área que está en rojo es la parte inicial, lo que nosotros denominamos el triaje. Es decir, seleccionar al paciente adecuado, ubicarlo donde esté el proveedor o los equipos adecuados en el momento adecuado, es decir, oportunamente. Este es el corazón del triaje. ¿Y de dónde viene la palabra triaje? La palabra triaje tiene una raíz francesa, trier, que significa escoger, separar, entresacar, clasificar, ordenar, son sinónimos que están incluso como acepciones en la RAE, y que también viene de un vocablo antiguo que utilizaban los antiguos chinos en la agricultura cuando seleccionaban los granos de café. Entonces, desde un punto de vista más clínico, más dirigido a las emergencias, urgencias, ¿cómo se define triaje? Triaje se define como un proceso de valoración clínica preliminar antes de la valoración diagnóstica y terapéutica completa, que permite conocer el nivel de urgencia de cada paciente. Entonces, desde este momento nosotros vamos a reconocer que el triaje
es un proceso de valoración clínica. Para yo valorar algo clínicamente tengo que seguir una sistemática. Y luego de esta sistemática me va a ayudar a seleccionar al paciente adecuadamente según el nivel de urgencia. Como todo en la medicina, el triaje tiene su historia. Los documentos o las evidencias más sólidas se dan en los años 1800, en las guerras. Como ustedes recordarán, en las guerras muchos avances de la medicina se han gestado. Entonces, en los años 1800, muchos médicos que participaban como parte del ejército aportaban para mejorar la atención de los pacientes heridos, con diferentes sistemáticas que lo que hoy día conoceríamos como triaje. En algún momento pues atendían a los más graves primero, luego a los más recuperables, posteriormente se hicieron estaciones de atención y se dotó de personal exclusivo para atender a cada tipo de paciente con determinadas lesiones. Podemos mencionar a Larrey, que fue un general de la Guardia Napoleónica, a John Wilson, que fue del Ejército Naval, y a Jonathan Letterman en la Guerra Civil Española. Entonces, cada uno a su manera trataba de mejorar la sobrevida de los pacientes, en este caso que eran los soldados que estaban lesionados, y pues sí, conforme pasó el tiempo se vio que esto tenía un resultado muy bueno. ¿Qué sucedía? Que la mortalidad disminuía, porque se tenían a los pacientes con una sistemática que a su manera los podían atender adecuadamente. Ya posteriormente, en los años 1900, con las guerras mundiales, la primera y la segunda, se mejoran estos protocolos de atención a los soldados, se mejora también el transporte, que ya desde el principio también se generaba de alguna manera con carruajes o con lo que podían hacer para llevar a los pacientes a un lugar adecuado para ser atendidos. También maduró mucho lo que es la medicina aeroespacial y los hospitales móviles. No voy a dejar de mencionar los aportes importantes que en los años 1850, 1860 hacían al respecto Florence Nightingale y Clara Barton, que son las precursoras de los cuidados de enfermería. Pero a partir del año 1960 o la década de 1960 hay un hito importante. Muchos médicos, dentro de ellos el doctor Richard Weinerman en Baltimore, se preguntó si antes, durante las guerras, ese proceso de selección mejoraba la sobrevida de alguna manera, ¿por qué no aplicarlo al ámbito civil? Es decir, en los establecimientos de salud, en los hospitales que serían en la actualidad. Entonces él desarrolla un sistema de clasificación de 3 niveles, emergente, urgente y no urgente. Posteriormente, conforme pasaban los años, este sistema de 3 niveles de urgencia evolucionó a un sistema de 4 niveles de urgencia, sobre todo en Estados Unidos. Conforme pasó el tiempo, recordarán ustedes, en la época de los años 90, 1990 en adelante, el boom de la medicina basada en evidencias hace que todas estas sistemáticas de clasificación sean evaluadas con medicina basada en evidencia. Entonces, al ser evaluadas con medicina basada en evidencia, se dan cuenta de que un sistema de 4 niveles de urgencia no es suficiente, no es válido para clasificar adecuadamente a los pacientes. Y aparecen los sistemas de clasificación de 5 niveles. Fíjense bien, año 1990. Son más de 30 años que ya existen estos niveles de 5 niveles de urgencia. Y es en esa evolución donde aparece un término, triaje estructurado. Pero para comprender mejor lo que es un triaje estructurado, vamos a retroceder un poquito al año 2006. En el año 2006, en España, que es uno a nivel internacional donde se gestó bastante el triaje, sobre todo pediátrico, nos hace reflexionar y nos explica de que hay términos que nosotros utilizamos hasta ahora en la actualidad que los utilizamos como si fueran sinónimos, no siendo así. Estos términos son la urgencia, la gravedad y la complejidad. Muchas veces lo utilizamos como sinónimo o pensamos que son lo mismo, pero no son lo mismo, son diferentes. Y a veces pensamos, por ejemplo, que un paciente que acude a emergencia se le clasifica por gravedad o por complejidad, cuando no es así. Entonces, este documento nos indica, y les invito a leer lo que está en la bibliografía, que la urgencia
tiene una definición clara, basado en lo que es la OMS y la Academia Americana. Podemos definirlo simplemente como una situación de aparición súbita que pone en riesgo la salud o la vida, que depende mucho del tiempo y que genera una necesidad inminente de asistencia en quien lo sufre. Todo ese concepto de urgencia nos hace reflexionar que de por sí tiene integrado algunos componentes subjetivos y algunos componentes objetivos. Los componentes objetivos serían la gravedad, porque por naturaleza puede tener distintos niveles de gravedad, y la gravedad interpretamos como la probabilidad de muerte o riesgo de mortalidad, y la necesidad de intervención. Estos dos aspectos son los aspectos objetivos de la urgencia, pero también hay aspectos subjetivos. Es el sufrimiento que causa la enfermedad, por ejemplo, el dolor. Nosotros tratamos de objetivizar eso a través de las escalas, por ejemplo. Y también tenemos otro aspecto subjetivo, que es la expectativa. La expectativa es, pues, lo que yo espero de la atención que voy a recibir. En este caso, los familiares, puede ser el papá, mamá, el acompañante o el mismo paciente pediátrico. Pero también hay otro concepto que ronda alrededor de la urgencia, que es la complejidad. La complejidad se comprende como el grado de dificultad diagnóstica o terapéutica, dependiendo de las comorbilidades o las condiciones asociadas a la urgencia o del paciente. Entonces, vemos que la urgencia tiene varios componentes. Entonces, la urgencia no es igual a gravedad, la urgencia no es igual a complejidad, sino que forma parte de la urgencia. En algún momento, en pacientes de repente que no tengan una gravedad marcada, de repente el sufrimiento y la expectativa va a ser mayor. Y eso hay que comprenderlo, porque muchas veces caemos en conflicto o no comprendemos por qué el papá está ansioso o el niño está ansioso por ser atendido, y cuando nosotros valoramos vemos que realmente no tiene gravedad, no tiene una necesidad de intervención inmediata, pero tiene sufrimiento, tiene expectativa. Entonces comprendamos que eso va a existir siempre en las urgencias. Una vez comprendido esto, podemos definir lo que es un triaje estructurado. El triaje estructurado en la actualidad se concibe como un sistema de 5 niveles de urgencia y que cumpla con 3 requisitos principales: que sea fiable, que sea válido y que sea útil. ¿En qué consiste la fiabilidad? La fiabilidad va relacionada directamente con la concordancia, interobservador e intraobservador. ¿Y qué significa eso? Interobservador, que el mismo observador en más de una oportunidad tiene el mismo resultado utilizando esta sistemática de triaje estructurado. Intraobservador quiere decir que dos personas diferentes, digamos un médico y una enfermera, aplicando este sistema, al final tienen el mismo resultado y otorgan el nivel de urgencia adecuado al mismo paciente. Validez. Validez significa que el sistema de triaje asigna el nivel de urgencia a los pacientes que realmente se encuentran en ese nivel. Y la utilidad significa que este sistema de triaje estructurado relaciona el grado de urgencia con la gravedad y complejidad real del paciente. Finalmente, cuando yo utilizo o valoro estas variables, este sistema se convierte en una herramienta relevante, es decir, que me da resultados reales y que me sirven para poder aplicar mis proyectos de mejora, por ejemplo. Y aplicable ¿en qué sentido? Que tiene que ser aplicable tanto en el primer nivel de atención, en el segundo nivel de atención o en niveles superiores de atención. Y esto lo convierte en una herramienta evaluable y continuamente mejorable. Y aquí ingresa lo que es la mejora continua. Entonces volvemos a nuestra línea de tiempo. En los años 90, 1990, aparece por primera vez en Australia un sistema de 5 niveles de urgencia, básicamente en la localidad de Ipswich, y por eso se llamó, en primer lugar, la escala de Ipswich. Luego de algunos años, en el año 94, es asumido como la escala australiana de triaje a nivel nacional, y a partir de entonces, en distintas partes del mundo, aparecen otros sistemas de triaje. ¿Cuáles son los primeros en aparecer? El sistema de Manchester en el Reino Unido y el sistema canadiense en Canadá,
en el año 96 y 98 respectivamente. Del sistema Manchester, cogiendo ese sistema conceptual, aparece el sistema ESI, que es el índice de severidad de emergencia en Estados Unidos, y también en parte de la comunidad española adopta hasta la actualidad este sistema. De la escala canadiense, del marco conceptual de la escala canadiense, en ese entonces, el año 2001, nace el sistema andorrano de triaje, que es el famoso MAT, que luego es asumido a nivel más macro en España como el famoso SET, que hoy conocemos como el Sistema Español de Triaje, desde el año 2003. Comprendan que ha pasado más de 20 años y ellos han ido estructurando su sistema con un enfoque más informático. Entonces, tenemos que la mayoría de sistemas, como ustedes pueden ver aquí, han nacido del entorno anglosajón, es decir, del idioma inglés. Han sido traducidos, han sido adaptados, han sido valorados y han sido aplicados cada uno en su realidad. Les invito a leer este artículo del Journal Nursing del año 2024, donde nos detalla específicamente cada sistema de triaje, cómo funciona. No nos vamos a abocar a los sistemas de adultos, porque sabemos que los sistemas, si existe un sistema exclusivo pediátrico, debe ser aplicado para nuestro sistema de triaje pediátrico hospitalario. Pero básicamente, por ejemplo, Manchester trabaja con algunos diagramas de flujo por varios motivos de consulta, tiene como 50 y tantos motivos de consulta y a cada uno le aplica un diagrama de flujo para determinar qué nivel es, y el índice de severidad de emergencia se basa en 4 preguntas principales, ¿no? Si tiene riesgo de morir el paciente, si puede esperar, cuántos recursos necesitan y finalmente los signos vitales. Entonces, estos sistemas de adulto que fueron inicialmente creados, conforme pasó el tiempo, los pediatras y las enfermeras de pediatría se dieron cuenta de que era necesario tener un sistema de triaje exclusivo pediátrico. ¿Por qué? Porque la anatomía y fisiología en los pacientes pediátricos es muy diferente a los de adultos. Los síntomas y signos no se presentan bien en estos grupos etarios, no se presentan igual que en los adultos. Es más, en la edad pediátrica, con los grupos etarios que tenemos, los síntomas y signos se presentan de diferente manera y se expresan de diferente manera. La fiebre y el dolor también, aparte de expresarse de diferente manera, la fiebre puede significar en alguna una infección severa y en el otro una infección leve. La valoración de la anamnesis es diferente, usualmente es indirecta o es mixta o es directa con el paciente. Las constantes vitales y el peso también son puntos importantes a tomar en cuenta porque varían de acuerdo al grupo etario, de acuerdo a la condición clínica del paciente en ese momento, y pues todo esto hizo de que se viera la necesidad de tener un triaje exclusivo para el grupo pediátrico. Como mencioné, de todos los sistemas, los dos sistemas que adoptaron un sistema exclusivo pediátrico son la escala canadiense y el modelo andorrano de triaje, que ahora es el SET, y tienen versiones exclusivas pediátricas. Los niveles de urgencia, en la actualidad, como ya hemos comentado, se consideran como 5. De estos, la terminología, el nombre puede variar de sistema a sistema, pero de una forma más o menos estandarizada. El nivel 1 son aquellos que necesitan reanimación, el nivel 2 son las reales emergencias que tienen un riesgo vital inminente, si yo no lo atiendo pronto. Los niveles 3 son las reales urgencias que tienen un potencial de riesgo vital, podrían esperar un poco más, pero conforme pasa el tiempo se podrían ir deteriorando. Usualmente son aquellos que necesitan múltiples exámenes auxiliares, de repente interconsultas, para poder hacer un mejor enfoque terapéutico y un mejor enfoque diagnóstico. Y los niveles 4 y 5 son las urgencias menores y los no urgentes, que básicamente necesitarían de repente algún examen diagnóstico o simplemente una evaluación, una receta, problemas clínicos administrativos, y ahí terminaría su atención. ¿Quiénes tienen mayor riesgo vital? Mayor riesgo vital tienen
lógicamente el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3, por lo mismo que hemos comentado. Riesgo de deterioro también tiene más el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3, y riesgo de o inestabilidad fisiológica la tiene más el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. El nivel 4 y 5 son los más estables fisiológicamente. Respecto al tiempo para la intervención, por lo que hemos comentado, quienes tienen más chance o más tiempo para poder ser abordados, los niveles 5 y 4. Los niveles 3, 2 y 1 tienen un tiempo mucho menor para poder ser evaluados por su misma condición fisiológica. Si aplicamos, según los estudios, los algoritmos, los sistemas de triaje de adultos a los pacientes pediátricos, tenemos muchos resultados. Pero nos muestran algunos, por ejemplo, que hay mucho porcentaje de subtriaje. ¿Qué quiere decir? Que aquellos que son evaluados y son clasificados como triaje, digamos, 3 y 4, realmente eran 2 o 3. Entonces, hay una valoración, una subvaloración de este nivel de urgencia. El porcentaje máximo aceptado para subtriaje es 5%. Hasta 28% se puede elevar si aplica un sistema de adultos a un sistema al grupo pediátrico. De igual manera, este trabajo, por ejemplo, de la doctora Mistry, me indica de que hay alto porcentaje de subtriaje cuando se aplica un sistema de adultos al grupo pediátrico. Este es un estudio multicéntrico, muy interesante. Este estudio de la doctora Magaláes también evalúa el sistema canadiense, el sistema Manchester y el sistema de Estados Unidos, el ESI. Todos mostraron una concordancia adecuada. Sin embargo, se recomienda la adaptación transcultural y en los contextos socioculturales cuando se utilizan en otras realidades que no fueron en las que fueron creados. El año pasado se presentó un estudio de validación y evaluación de la fiabilidad de la escala de triaje canadiense modificada, adaptada y traducida al español en el servicio de emergencias del Hospital Garrahan en Argentina, sentando un precedente importante. El resultado fue que esta escala o este sistema canadiense adaptado y traducido es válido y confiable para evaluar la gravedad de niños que se presentan en la institución y puede ser un precedente y un antecedente importante para otras realidades en Latinoamérica. Estudios en Costa Rica muestran que también existe evidencia de validación muy importante del sistema canadiense para los pacientes pediátricos. ¿Cómo lo validaron? Vieron que los niveles más altos de urgencia muestran mayor tiempo de estadía en hospitalización y en admisión a la UCI, que es una forma de validar los sistemas de triaje. Respecto a idiomas, ya mencioné que el sistema español fue uno de los impulsores de los sistemas pediátricos exclusivos en el idioma español. Voy a hacer una referencia al sistema canadiense. El sistema canadiense tiene un manual desde el año 2007, manual de entrenamiento, que ha ido actualizándose conforme pasan los años. La última revisión que ha tenido fue el 2016, donde especificaron bien los límites de fiebre y la clasificación de los niveles de urgencia por fiebre según los grupos etarios. Como pueden ver, trabaja con el triángulo de evaluación pediátrica, trabaja con categorías de síntomas asociadas, trabaja también con percentiles de signos vitales como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. ¿Qué podemos decir del SLEPE? SLEPE es la Sociedad Latinoamericana de Emergencias Pediátricas. SLEPE dicta cursos. Este año está editando un segundo curso
el curso anterior fue el año 2003. Nos enseñan que para hacer una sistemática de triaje pediátrico tenemos que cumplir con algunos componentes, como es el triángulo de evaluación pediátrica, valorar bien los síntomas y signos por los que viene el paciente, aplicar las constantes vitales cuando se requiera y aplicar los modificadores. Todo esto lo vamos a ir aprendiendo en el transcurso del curso. En España es variado. España ha adoptado por una parte el sistema Manchester, tanto para adultos como pediátricos, por otra parte ha adoptado el SET, y también en Madrid se ha creado un sistema que se llama Tripet GM. ¿Por qué? Porque se desarrolló en el Hospital Gregorio Marañón, que es un hospital general, pero en la emergencia pediátrica se desarrolló este sistema, y este sistema tiene un manual incluso que está a disposición, lo pueden comprar online, y si notan, el algoritmo que utilizan es muy similar a lo que se está trabajando en el grupo de SLEPE, en lo que recomiendan en los cursos. ¿Por qué? Tanto SLEPE como este sistema de Tripet GM son con base conceptual en la escala canadiense. La escala canadiense, como se ve, es bastante flexible, se puede adaptar fácilmente a los entornos, a los, eh, contextos sociales, como han visto en los estudios. Entonces, es por eso que también nosotros hemos escogido de referencia este sistema. También trabaja con categorías de síntomas, como pueden ver, están agrupados, valorando cada síntoma dentro de cada sistema. Se le asigna una prioridad determinada, un nivel de urgencia determinado. También tiene estudios de validación, tiene estudios de reproductibilidad con muy buenos resultados. Uno de ellos ha sido presentado en la reunión de la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas el año 2021. Si hacemos una comparación entre la sistemática y las recomendaciones que nos dan los cursos de SLEPE con el protocolo del Hospital Gregorio Marañón, vemos que hay bastante similitud. Y vuelvo a mencionar, ambos han sido adoptados de la escala canadiense, y es a lo cual nosotros estamos apuntando. En España, el SET es un sistema que es informático desde el inicio, ha apuntado más al sistema informático, tiene su página web, tiene su manual, tiene su programa de entrenamiento, básicamente elaborado para su realidad, porque han percentilado, han hecho estudios de validación con sus grupos etarios, signos vitales y algunas condiciones. Entonces, este es un sistema informático, en algún momento hemos tenido oportunidad de probarlo. Y a nivel nacional, ¿qué tenemos? A nivel nacional, bueno, la norma técnica se está actualizando, afortunadamente, ya hace más de un año se ha propuesto 5 niveles de urgencia para ser implementados a nivel nacional. Está todavía en evolución esta modificación. ¿Qué más tenemos en los hospitales locales? Emergencias pediátricas, ha tenido una iniciativa de trabajar con un algoritmo similar a la escala canadiense, de forma interna. El Hospital del Niño también, hemos tenido oportunidad de asistir a un curso de triaje pediátrico hace poco, también tienen una base conceptual de la escala canadiense, también trabajan con las categorías de síntomas, siempre el triángulo de evaluación pediátrica está presente, eso sí hay que recordar, hacen la valoración igual subjetiva, objetiva, categorizan y asignan el lugar adecuado para atender al paciente. APEU, por su parte, la Asociación Peruana de Pediatría de Urgencias está dando algunos aportes desde el punto de vista para la norma técnica, para la modificación, también incluido algunas recomendaciones para triaje pediátrico. Y voy a mencionar, por ejemplo, Brasil, que es una realidad aquí en Latinoamérica, también ha creado un sistema pediátrico que se llama Claripet, de triaje pediátrico. Este Claripet tiene recién algunos estudios, se está estudiando, se está tratando de expandir más para poder validar su sistema. Trabaja con puntajes, es un score, es una escala que según puntajes nos da el nivel de urgencia de cada paciente. Y así, hay múltiples sistemas que se están creando. En Turquía, por ejemplo, hay un sistema también de triaje pediátrico que se está recién tratando de formalizar. Muchos de esos
están basadas en la escala canadiense. Como comenté, es un poco más, más adaptable la escala a muchas realidades en Latinoamérica. Similitudes y diferencias de todos estos sistemas, bueno, el triángulo de evaluación pediátrica imprescindible que exista en un sistema de triaje pediátrico. Siempre hay que valorar los motivos de consulta, las agrupaciones sintomáticas, hay que integrar la valoración subjetiva, es decir, la historia clínica, la anamnesis, y la objetiva, que son esas escalas de gravedad, los signos vitales. Algoritmos también utilizan mucho de los sistemas pediátricos. Los indicadores de calidad y mejora continua deben estar integrados, es decir, que se pueda ingresar a un sistema de mejora continua. Y la cuestión de idioma ya se rompió hace tiempo, ¿no? Ya se ha traducido, la escala canadiense, por ejemplo, se ha traducido, se ha adaptado y ha tenido muy buenos resultados. Ya para terminar casi, el triaje hospitalario en los servicios de emergencia ha sido evaluado en nuestra realidad. En el año 2019, el doctor Vázquez hizo un estudio en varios hospitales y nos hace la reflexión, ¿no? Desde hace mucho tiempo que en el Perú no existe un desarrollo sistemático de los conceptos de implementación de triaje en general. La respuesta del sistema no ha sido oportuna. Sabemos que desde el año 2010 hay un manual de implementación del sistema de triaje de cuartos de urgencias elaborado por la OPS. La respuesta del sistema pues no ha sido oportuna al cambio, porque ya debemos haber cambiado progresivamente, ya debemos habernos capacitado, probablemente el sistema de salud también debe haber evolucionado. ¿Hay una inadecuada implementación? Sí, porque se ve que a veces se trata de trabajar con un sistema de 5 niveles, pero no se aplica adecuadamente. ¿Y esto qué ocasiona? Que hay una operación desordenada sin fundamentos normativos, ¿no? Entonces necesitamos uniformizar conceptos. Por nuestra parte, como equipo de triaje pediátrico, ya tenemos una resolución para el equipo de mejora. Tenemos ya un manual preelaborado, prediseñado, que está en modo preliminar. Tenemos también un algoritmo que se lo voy a presentar al final para que tenga referencia de cómo vamos a trabajar durante este curso, y más o menos se ha planteado incluso un entorno informático que podríamos utilizar. Bueno, eso ha sido todo de mi parte. Les agradezco la atención. Gracias, doctor Jiménez. Creo que pueden ir haciendo sus preguntas, luego se van a reunir y al final se van a esclarecer dichas preguntas. Pasamos con la exposición de la doctora Melissa Herrera. Ok, voy a compartir. ¿Se puede ver? Sí, hay que ponerle modo presentación. Sí. A ver, ahí está. Correcto. Sí, doctora, puede continuar. Ya, ok. Buenas noches, yo soy la doctora Melissa Herrera y bueno, ahora voy a hablarles un poco sobre los requisitos que se necesitan en el momento que decidimos implementar un sistema de triaje pediátrico, ¿no? Y reforzar algunos conceptos que ya Aldo ha mencionado en la ponencia anterior. Entonces, ¿cuáles son los objetivos principales que nosotros buscamos en esta charla? Es primero conocer los requisitos mínimos a la hora de implementar el sistema de triaje pediátrico. También conocer las características del personal que es el más idóneo para realizar esta función. Y también algunos puntos sobre las características físicas del área donde se va a llevar adelante el triaje. Nuevamente, recordar que la atención en los servicios de urgencia siempre va a ser considerada un desafío, ya que nosotros no vamos a tener una llegada programada de los pacientes, ¿no? Vamos a tener pacientes que van a llegar con distintos niveles de urgencia y muchos de ellos incluso van a llegar al mismo tiempo.
Ya hemos nosotros que trabajamos en pediatría, hemos vivido momentos en los que nuestro servicio puede estar colapsado y de pacientes que no necesariamente tienen un nivel de urgencia apropiado, ¿no? Entonces, de esa manera es importante que podamos contar con una herramienta que nos permita clasificar a estos pacientes desde que ingresan a nuestro servicio, ¿no? Entonces, desde ahí se desprende que es fundamental que los servicios de urgencia puedan tener o dispongan de una herramienta de triaje, ¿no? Sobre todo en situaciones de alta demanda. También se ve eso con frecuencia, ¿no? Tenemos gran volumen de paciente que sobrepasa en gran medida el recurso profesional que nosotros tenemos, ¿no? Entonces aquí la herramienta de triaje nos va a ayudar mucho para poder discernir inclusive sobre la urgencia percibida. Los que trabajamos en emergencia, a cada rato hemos visto que para el papá todo es emergencia, ¿no? Puede venir con un bebé pequeñito, con un niño de casi, un adolescente de casi 18 años, por fiebre, pero sin embargo para el papá es una emergencia, ¿no? Y llega de alguna manera exigiendo pues que sea atendido porque llegó primero, ¿no? Entonces, esa herramienta nos va a permitir a nosotros poder discernir entre esa urgencia percibida de la urgencia real o de la real emergencia incluso, ¿no? Y es importante recordar que el sistema de triaje va a ser un indicador de calidad de riesgo y efectividad en los servicios de urgencia, ¿no? De él se van a desprender muchísimos indicadores que nos van a poder hacer valorar la calidad de nuestro servicio, ¿no? En ponencias posteriores se va a tratar también sobre este tema. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para tener la implementación de este sistema de triaje, ¿no? No es que nosotros decimos, ya vamos a hacer el triaje tal modelo y listo, empezamos, ¿no? Sino que se necesita de una serie de pasos, una serie de requisitos que los vamos a ir mencionando de forma general para igual tenerlos presentes, ¿no? Por ejemplo, la conformación de la comisión de triaje, ¿no? Que es lo que actualmente nosotros, y como ejemplo, ¿no? Que es lo que actualmente nosotros estamos haciendo en el hospital, que debe ser un equipo multidisciplinario, donde de todas maneras debe encontrarse personal médico, personal de enfermería, personal técnico también de enfermería, personal administrativo, e incluso también el personal responsable de la parte informática, ¿no? Porque vamos a ver que cada uno de ellos va a jugar un rol importante a la hora de implementar este sistema de triaje, ¿no? Otro punto importante es la elección del modelo, que si bien es cierto, debe estar acorde a nuestra realidad sociodemográfica, económica, etcétera. Sin embargo, no hay que perder de vista que el sistema que nosotros vamos a escoger tiene que ser un sistema estructurado, ¿no? Y para ser estructurado debe cumplir con ciertas características, ¿no? Que incluso Aldo las ha mencionado anteriormente, ¿no? Pero las vamos a volver a repasar porque son importantes, ¿no? Por ejemplo, debe ser un sistema válido, un sistema útil, ¿no? Y un sistema fiable, ¿no? Válido, que mida lo que realmente se quiere medir, ¿no? Que la clasificación de los pacientes realmente esté de la mano, es decir, que la clasificación que le dé sea verdadera, ¿no? Que los pacientes sí estén adecuadamente clasificados en ese nivel de urgencia, ¿no? Que sea fiable y reproducible, que los resultados que pueda dar sean consistentes en el tiempo, independientemente de quién lo realice. Obviamente, quien realice esta clasificación tiene que ser un personal que esté entrenado, ¿no? Y que sea útil, ¿no? Que no te demore mucho tiempo, que sea fácil de usar, que tenga las preguntas claras y que las personas pues tengan capacitación sobre esto, ¿no? Luego también es importante que sea un triaje de 5 niveles, porque ya se ha visto que es mucho o tiene mayor validez que los de 4 y los de 3, ¿no? Si nosotros estamos hablando de pediatría, es importante que sea también exclusivamente pediátrico, ¿no? Porque en pediatría no es tan sencilla la situación, ¿no? El niño, bueno, si es un niño grande, quizás sí pueda colaborar, pero la mayoría de ellos no, ¿no? Es más, muchas veces cuando son lactantes o neonatos, su capacidad de comunicación con el entorno es casi nula, ¿no? Entonces, es ahí el médico, la enfermera o la persona responsable del triaje quien tiene que utilizar todas sus fortalezas, digamos, para poder obtener la información que necesitamos, ¿no? Vamos a estar en contacto también con la ansiedad, con el estrés de los padres o los cuidadores, ¿no?
Entonces, y también recordar, ¿no?, que las características anatómicas, fisiológicas, psicológicas de los niños son muy distintas a las de un adulto. Entonces, toda esta situación hace que la herramienta que nosotros vayamos a escoger contemple, ¿no?, todos estos puntos, porque es la única manera en la cual nosotros podemos obtener mejor la información que necesitamos para poder clasificar a nuestro paciente de una manera adecuada, ¿no? Otra característica importante es que realmente mide el nivel de urgencia, ¿no? Como ya sabemos, ¿no? La urgencia va a estar dada por la capacidad o una situación que pueda poner en riesgo vital a un paciente en función del tiempo, ¿no? Desde que éste ingresa a nuestro servicio de urgencias hasta que recibe un tratamiento médico, ¿no? Y también otra característica importante es que siempre nuestro sistema de triaje, o idealmente en todo caso, debe tener una herramienta que nos permita poder no diagnosticar, ¿no?, poder darnos cuenta si un paciente está en riesgo vital, ¿no? Y como vamos a ver a lo largo de toda la capacitación, la herramienta que nosotros utilizamos es el triángulo de evaluación pediátrica, ¿no?, que posteriormente lo vamos a desmenuzar, ¿no? Entonces, es importante tener presente estos requisitos a la hora de escoger el modelo del triaje que vamos a utilizar, ¿no? Otro punto importante también es la elección y el acondicionamiento de las áreas y espacios. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre ello. Debemos también tener un documento de referencia donde pueda plasmarse el sistema que yo estoy utilizando, donde pueda plasmarse la función que le corresponde a la persona que hace el triaje, y también muy importante el fluxograma, ¿no? ¿A dónde voy a ubicar, a dónde va a ir cada paciente luego de que sea clasificado en determinado nivel de urgencia, ¿no? Debe haber un plan de formación. La comisión de triaje se debe encargar de brindar cursos de actualización, ¿no?, capacitación, no solamente sobre triaje, sino también sobre temas en urgencias pediátricas, ¿no? Y de esa manera se desprende que nosotros debemos contar con un personal calificado y también cuantitativamente suficiente, ¿no? Acá es importante remarcar que las personas que vayan a hacer el triaje, pues deben dedicarse exclusivamente a eso, ¿no? Y ahí de pronto nosotros podemos tener algo de un punto negativo quizás, porque pues no tenemos mucho personal, ¿no? Eh, a veces nuestras mismas licenciadas están haciendo triaje y están haciendo la parte asistencial también, ¿no? Idealmente no debería ser así. Incluso dentro del horario de turno, el personal de triaje debería estar rotando, ¿no? Porque ya se ha visto que hay un desgaste, ¿no? No solamente físico, sino también emocional, ¿no? Y obviamente el sistema de triaje es susceptible de mejora continua, ¿no? Como ya se ha mencionado anteriormente. Bien. Entonces, este proceso de adaptación lo podemos resumir en 3 grandes grupos, ¿no? La parte estructural, la parte profesional y la parte tecnológica, ¿no? Recordando que lo estructural se refiere básicamente a lo físico, la infraestructura, ¿no? Donde vamos a realizar el triaje en sí. Tiene que estar presente, ¿no? La parte profesional, que debe ser un personal que esté capacitado, ¿no?, en estos temas de triaje y de urgencias pediátricas. Y la parte tecnológica, pero acá es importante recordar que no es un limitante, ¿no? Nosotros podemos hacer nuestro triaje, nuestra función, nuestro sistema, sin de pronto tener en este momento el soporte informático, ¿no? No quiere decir que no sea importante, ojo, es importante. Muchas veces se va a desarrollar a la par, como en nuestro caso, ¿no? Nosotros estamos avanzando las 2 líneas paralelamente. Y muchas veces es mejor porque lo podemos acondicionar a nuestras necesidades, ¿no? Idealmente también este soporte informático de triaje debe estar enlazado al soporte informático asistencial, ¿no?, que ya se tiene cuando atendemos a un paciente. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco sobre el agente, o sea, la persona que más idónea, digamos, para poder realizar el triaje y el área del triaje, ¿no?
vamos a mencionar algunas características del ambiente del triaje. Primero, que debe ser un espacio que debe estar identificado, ¿no? O sea, debe estar bien señalizado y debe ser exclusivo de pediatría. Ya hemos mencionado anteriormente por qué, ¿no? Incluso mucha literatura nos dice que junto con el área de admisión, o quizás en algunas antes que el área de admisión, el triaje debería ser la primera sala o el primer lugar a donde el paciente ingresa en el servicio de urgencia. En el primer contacto que tiene con el servicio de urgencias debería ser el área de triaje. Respecto al tamaño, se dice que no debería ser menor de 9 metros cuadrados. Esto en realidad puede ser variable. Hay otras literaturas que te hablan de 6 metros cuadrados y otras que incluso no te colocan el espacio, pero sí te mencionan que debería albergar tranquilamente, en este caso, al paciente pediátrico y su acompañante, ¿no? Porque siempre entra con algún familiar. Debería poder albergar al personal que realice el triaje. También un lugar donde tú puedas valorar al paciente. Podría ser una camilla, podría ser una silla, ¿no? Que tenga el espacio suficiente para tener la computadora, si es que yo ya tengo mi sistema informático, y obviamente que cuente con un espacio para poder tener los instrumentos, las herramientas, los materiales, el equipo que yo voy a utilizar cuando realice el triaje, ¿no? Debería brindar privacidad, pero también seguridad, ¿no? Si nosotros vamos a tener un triaje cerrado, debería tener por lo menos 2 puertas, ¿no? de ingreso o de salida, para poder brindar en este caso seguridad tanto al personal de salud como a nuestros pacientes también, ¿no? Debería brindar confort. Ya se ha visto, ¿no? Que muchos de los lugares pediátricos deberían estar adecuadamente decorados incluso, ¿no? Para nuestros niños. Fácil acceso. Se debería lograr ingresar en una camilla o en silla de ruedas, eso sería lo ideal. Y su ubicación es muy importante, ¿no? La ubicación de nuestra área de triaje debería tener una visión directa hacia la sala de espera, pero no solo eso, sino que también el transporte o la facilidad para llegar al área de voz vital o al área de exploración debería también ser viable, ¿no? Ser muy fácil, porque ahí es donde vamos a atender a nuestros pacientes con niveles de urgencia 1 o 2. Acá en este punto de la sala de espera es importante mencionar que debería también ser exclusivamente pediátrica. No está bien que esté mezclada con los adultos. Incluso, como dije anteriormente, debería estar decorada con motivos pediátricos. Ya se ha visto que eso disminuye la ansiedad no solamente en los niños, ¿no? Sino también en los acompañantes. Este lugar de triaje debería albergar el material, el equipo necesario, ¿no? Desde la balanza, desde el termómetro, el pulso oxímetro, el tensiómetro, contar también con un equipo para poder lavarse las manos, ¿no? Luego de poder tocar o examinar al paciente, insumos necesarios como cánulas de oxígeno, catéteres venosos, jeringas, etcétera, ¿no? Y bueno, la parte de la informatización, ¿no? Que también viene a ser muy importante. Y siempre salta la pregunta, ¿no? ¿Quién es el personal más idóneo de pronto para poder realizar esta función? ¿La enfermera o el médico? ¿No? Siempre hay esa pregunta, ¿no? Que se hace. Lo importante es que sea el personal que esté calificado, que esté capacitado, ¿no? Ambos son personal de salud. En el caso de la enfermera, idealmente se busca que sea una enfermera que tenga la especialidad de pediatría. En el caso de los médicos pediatras, son médicos pediatras, pero que tengan experiencia en los servicios de urgencias pediátricas, ¿no? Que ambos tengan capacidad de valoración rápida, ¿no? Volvemos a recordar que estamos en un servicio de urgencias, donde muchas veces vamos a tener que obtener información, incluso sin tocar al paciente, ¿no? O información limitada, ¿no? Vamos a tener papás que te van a contar desde hace 2 meses los síntomas y se salen del camino, digamos, a donde nosotros queremos llegar, otros que simplemente no van a decir nada. Entonces, hay que tener esa capacidad de, ¿no? Valorar rápida y tomar decisiones también rápidas. Sin embargo,
hay algunas fortalezas en nuestro personal de enfermería que son importantes de resaltar y que vienen o que surgen a raíz de su formación, ¿no? Por ejemplo, nosotros, el personal médico, a lo largo de nuestra carrera generalmente nos entrenan más que nada para diagnosticar enfermedades y en base a ella brindar tratamientos, ¿no? Lo que no sucede con enfermería, ¿no? Enfermería generalmente están más orientadas a valorar riesgos, valorar estados, no tanto a diagnosticar. Y eso es algo muy, muy importante, ¿no? Y muy provechoso incluso porque al valorar riesgos o estados pueden determinar necesidades, ¿no? Y al determinar necesidades pueden ellas intervenir, ¿no? Por ejemplo, riesgo de oxigenación, riesgo de deshidratación, entonces ya pueden estar pensando, ¿no? Ah, está saturando bajo, por ejemplo, ya puedo ir colocando una cánula de oxígeno o canalizando una vía porque veo que este paciente va a necesitar, etcétera, ¿no? Siempre, obviamente, adherir a protocolos, ¿no? Entonces, esa es una fortaleza muy, muy, muy importante para nosotros. Obviamente, el personal médico, el pediatra también conoce estos temas y en esta situación puede actuar más como un gestor de triaje, ¿no? Es decir, para solucionar conflictos que se van a presentar, ¿no? Cuando nosotros en el día a día estemos ejecutando, ¿no? Esta herramienta. Cuando hay alta demanda, cuando hay discusión entre las familias, cuando el primero que llegó es el primero que quiere pasar, etcétera, ¿no? Bueno, y un poco acá para resumir los requisitos del personal que realiza el triaje. Si es que nosotros no contásemos con un médico, un pediatra, o no contásemos, por ejemplo, con una enfermera especialista en pediatría, entonces podría realizarlo otro personal, pero es importante que tenga experiencia previa en urgencias pediátricas, ¿no? Porque las urgencias pediátricas son muy variables. Entonces, por lo menos debería tener esa experiencia un año, ¿no? Es importante esto. Luego también, y engloba a todos, es la formación específica en triaje, no solamente teórica, sino también práctica. Y los cursos formativos en urgencias pediátricas, porque la patología, como dije, es muy variable, es variable entre ellos mismos, o sea, en pediatría mismo, en diferentes grupos etarios, todo cambia también. Entonces, es importante estar constantemente entrenados en ello. Y por último, pero no lo menos importante, quizás es lo más importante incluso, es las habilidades blandas que uno debe desarrollar, ¿no? Y que a veces quizás es lo más difícil por el ambiente donde estamos, ¿no? Porque el servicio de urgencias, pues, siempre es un ambiente de estrés, ¿no? Entonces, es importante que la persona que vaya a realizar el triaje tenga buena capacidad de comunicación y de escucha, ¿no? Tratar de dirigir el diálogo sin que esto sea ofensivo para los familiares, ¿no? O para los cuidadores de nuestros niños, ¿no? Hay que tener la capacidad para poder examinar al niño, para poder distraerlo, para poder captar su atención, tratar de que esté tranquilo y de esa manera poder obtener lo máximo de información que uno requiera, ¿no? Hay que ser empáticos también, ponernos en el lugar de los papás, ¿no? Que ya vienen pues ansiosos, estresados por lo que tiene su hijito. Tacto al evaluar al paciente, al comunicar las cosas, qué es lo que vamos a hacer o dónde lo vamos a llevar. Paciencia, ¿no? Vuelvo acá a mencionar, quien trabaja en pediatría tiene que estar acostumbrado a trabajar en el caos, porque el niño se mueve, el niño grita, el niño llora, es difícilmente que esté tranquilo, ¿no? Entonces hay que aprender a trabajar en el caos. Hay que comprender, hay que tener discreción, ¿no? Siempre guardando los datos que obtengamos de una manera confidencial, ¿no? Entonces, esto ha sido un poco para expresar o comunicar, en todo caso, los requisitos generales que deberíamos tener en cuenta a la hora de implementar un sistema de triaje, ¿no? Es importante el modelo que vayamos a escoger de acuerdo a las características que les he mencionado. Es importante que el personal esté adecuadamente capacitado y constantemente capacitado, ¿no? Y tercero, es importante tener nuestra área exclusiva, ¿no? Que si bien es cierto, no de repente no será la ideal con todas las características que yo mencioné, pero es importante empezar, ¿no? Y empezando en el camino, podremos de pronto ir encontrando soluciones a lo que se nos vaya presentando. Bien, eso es todo por mi parte. Muchas gracias.
Gracias, doctora Herrera. Ha resumido realmente en forma muy detallada los requisitos mínimos para desarrollar un triaje pediátrico e implementarlo en la institución. Ahora dejamos a la licenciada Clady Morán para que siga con las exposiciones. Muy buenas noches con todos. ¿Me escuchan? ¿Alguien me podría confirmar? Te escuchamos bien, Clady. Muy bien, se agradezco, doctora Sí, Anita. ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Mi nombre es Clady Morán, como me presentó la doctora Anita. Primero que nada, agradeciendo aquí la oportunidad que nos está permitiendo el doctor González, la oficina de calidad, doctora Sandrita, doctora Maybe, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos da nuestro servicio, que nos permite dar este gran paso, ¿no? Las experiencias también de mis colegas en nuestra área, que esto permite también poder enriquecer esta presentación, porque va a ayudar también a poderle compartir a ustedes diversas experiencias de muchas de nosotras, que también van a enriquecer todo este conocimiento que estamos permitiendo darle a ustedes, y esperamos también la acogida de ustedes y sobre todo apoyarnos en ponerlo en práctica para que esto que estemos haciendo no solo sea una cuestión de capacitación, un plan de educación, sino realmente con el tiempo se vuelva una cultura, que eso es lo que realmente también se espera de la sociedad, ¿no? Si nosotros lo hacemos, lo practicamos, lo hacemos a conocer de forma muy sutil, educada a nuestros pacientes, ellos también van a aprender de esto y van a colaborar también en la atención en una emergencia, ¿no? Y bueno, agradezco a todos los que están presentes aquí, colegas, compañeros, estimado personal técnico, que ustedes son nuestro brazo derecho en cada acto que hacemos, en la valoración que hacemos, en la valoración preliminar que estamos estableciendo, que es el triaje pediátrico. Este proceso importante que muchas veces determina cómo va a ser la estancia completa de este paciente pediátrico, ¿no? Que pasa por nuestro servicio. Y bueno, empezamos, por favor, doctor Aldo, y podría ayudar con las diapositivas, por favor. Bueno, aquí el doctor Aldo hace mención de mi persona. Se agradece mucho, doctor Aldo, usted que ha sido de gran apoyo para nosotros, guiarnos en este camino y poderles ahora mostrar acá a nuestros estimados participantes. Bien, los objetivos de esta presentación, resaltando mucho el trabajo de lo que es enfermería, reconocer el triaje como un subproceso en la emergencia, como les comenté, es el paso más importante que hacemos nosotros, porque somos el primer contacto con el paciente. Conocer las consideraciones especiales para el abordaje en el triaje pediátrico, es decir, tenemos que tener no solo los conocimientos académicos, sino también las habilidades, porque depende de ello, de este paciente tenga una adecuada clasificación de un nivel y también si va a recibir una atención adecuada para este nivel y que sea oportuno. Y bueno, también pinceladas de los objetivos del triaje pediátrico, que a continuación también vamos a mostrar. Adelante, doctor Aldo. Bien, podemos observar esta imagen, ¿no? De repente muchos que han pasado por la puerta de nuestro servicio y quizás muchas veces han visto muchos niños, y bueno, muchos dirán, wow, ¿cómo comenzar? ¿Por dónde comenzar? ¿Por qué niño? Si todos lloran, todas las mamás piden que sean atendidos, entonces podemos observar aquí cuánto es esto para la enfermera poder lograr discernir acá, ¿no? Entonces vemos esta pequeña imagen donde la enfermera dice, bueno, ¿y cómo vamos a comenzar? ¿No? Hay que tener en cuenta nuevamente que la enfermera es el primer personal de salud que entra en contacto con esta población de niños y sus cuidadores, ¿no? Y como la doctora Meli ya hizo un hincapié, el personal de enfermería
a través también de diversos autores, mencionan que cumple también o realmente el perfil para poder realizar la labor de triaje. Porque la enfermera quizás no va a abordar un pensamiento de diagnóstico con un médico que ya incluso lo está haciendo. Muchas veces, por mi experiencia, he notado cuando un médico participa de repente al momento de hacer el triaje, ya por ahí está viendo un tema de diagnósticos. Y como el doctor Aldo mencionó, no es un tema solo de diagnósticos, ¿no? Simplemente es una valoración preliminar, ¿no? Entonces, la enfermera aquí no solamente va a tener una mentalidad de diagnosticar, sino una mentalidad de poder lograr una comunicación eficiente con este paciente, con el cuidador, para lograr recopilar datos adecuados para llevar una adecuada clasificación. Continuamos, doctor Aldo, por favor, el siguiente. Bien, a través de la ponencia del doctor Aldo se mostró muchos artículos donde han sido de gran aporte para poder tener conocimiento sobre cómo ha sido el manejo de triaje en la historia, pero enfermería también ha tenido participación, ¿no? El actual gráfico es una cronología de tiempos, donde esto se hizo reconocimiento en un artículo del 2010, ¿no? Un artículo de una asociación americana, una asociación de médicos, donde establecen, es una alianza, ¿no? No de fines de lucro, donde establecen todas las mejoras para un servicio de emergencia pueda manejarse, ¿no? Estableciendo estrategias de mejora, ¿no? Y aquí también hubo la participación de una asociación americana de enfermería de emergencias, ¿no? La asociación ENA, donde esta asociación también hizo un aporte importante para poder contribuir en estas mejoras continuas en los servicios de emergencia. Esta gráfica se observa, ¿no? Una cronología de tiempos, de medición de tiempos, de intervalos de tiempos, desde que el paciente ingresa, ¿no? Acá lo hemos adicionado unos cuadritos, desde el paciente de ingreso, todo el proceso que el paciente va a continuar en su atención, desde el momento que el paciente atraviesa la puerta de un establecimiento de salud, desde el momento que el paciente entra en contacto con quien le va a realizar el triaje y el tiempo que también se toma esta persona que realiza el triaje y le clasifica en un nivel según su gravedad de su enfermedad, de su gravedad de su lesión que presenta este niño. Posterior a esto, ya el paciente es ubicado en un área adecuada, va a recibir la atención médica, ¿no? Donde también ahí, en ese tiempo, desde que el paciente inicia su atención, el paciente recibe su clasificación hasta ser evaluado por el médico, también es un tiempo muy importante, estimado, y que se está pretendiendo medir actualmente. Luego, el paciente ya prácticamente recibe las atenciones tanto de los exámenes auxiliares de imágenes, el laboratorio, el tratamiento propio, y luego se define su estancia si el paciente amerita la hospitalización o de lo contrario es dado de alta, ¿no? Entonces, todos estos cortes de tiempo es lo que ya esto se hablaba desde la historia, ¿no? Este es un artículo del 2010, y es así como ENA hace un gran aporte para dar importancia a estas nuevas definiciones de tiempo para que sean valoradas, más aún si ya hay la implementación de la tecnología informática, pues mejor, porque esto va a permitir medirse, entrar en competencia entre una definición y otra, y esto va a contribuir a los indicadores de calidad, ¿no? Es así como enfermería da un gran aporte a lo que es las mediciones de tiempo e intervalos de tiempo. Franjita roja donde inicia el triaje se clasifica, lo vamos a desglosar en la siguiente diapositiva, por favor, doctor Aldo. Bien, aquí observamos cómo lo hemos trasladado a nuestra realidad, a nuestro proyecto en nuestra área. Como vemos, hemos sido más claros desde el momento que el paciente ingresa al hospital. Por eso es muy importante hacer mención acá la importancia de la participación de cada uno de ustedes, todos los que están aquí involucrados, que nos permiten a este paciente muchas veces orientarlo y desplazarle a nuestra área. Pero ese proceso también es importante que se base en un plus de conocimiento, que esperamos eso de ustedes en esta presentación, ¿no? Porque ustedes son muchas veces que reciben a estos niños, no solamente en la puerta que da para nuestra área pediátrica, sino también estos niños muchas veces ingresan por la puerta para el área de adultos, y son ustedes quienes le permiten dirigir a estos niños a nuestra área.
O de lo contrario, son ustedes que muchas veces ven partir padres con niños desorientados en los pasillos y son ustedes también quienes nos permiten dirigir a estos niños a nuestra área, ¿no? Entonces, el paciente desde el momento que ingresa al hospital, también hay que medir un tiempo hasta que el paciente entra en contacto con la enfermera o el médico si está haciendo el triaje en ese momento, ¿no? Una vez que la enfermera o el médico participa en el triaje y determina una clasificación, un nivel también. ¿Por qué? Porque ahí también muchas veces depende cuánto logra el paciente tener su ficha de atención o la historia clínica o su activación de la historia clínica para que el médico también pueda evaluar a este paciente. Y una vez que este paciente es clasificado, su nivel entra en un proceso de espera, que vemos en la franja de espera. Este tiempo de espera es muy importante porque ahí es un escenario grande, no solamente desde el paciente que es clasificado, sino el paciente entra en un tiempo donde tiene que desarrollar un tiempo de espera hasta que sea evaluado por el médico. Aquí, en nuestra participación de enfermería es muy importante porque podemos identificar que un paciente puede haber sido catalogado un nivel 3, pero de pronto en este tiempo de espera el paciente se complicó, presentó alguna manifestación clínica de mayor gravedad y de pronto se convirtió en 2. Entonces, este tiempo de espera es muy importante en nosotros como enfermera, que somos los que estamos mayor en contacto con nuestros pacientes, estamos más interactuando en una sala de espera, podemos establecer este cambio de nivel y de esa forma proporcionar una atención más oportuna a este paciente, ¿no? Acá también hace mención de un triaje avanzado, de un fast track, que se comentará mejor a profundidad en los módulos siguientes, ¿no? Que es una proyección también. Y bueno, y por último, el inicio de la atención por el proveedor, ¿no? Es el momento donde el paciente pasa a ser evaluado por el médico, ¿no? Y es así donde se da inicio al triaje nuevamente, dejándole claro desde el momento que entra en contacto con la enfermera, el médico que hace el triaje, hasta que el paciente entra en contacto con el médico que ya lo va a evaluar y establecer un diagnóstico. Siguiente, por favor, doctor Aldo. Esta es una pequeña imagen que me interesó ponerla más que todo, de repente nos permita un poco reflexionar sobre la atención, la diferencia de la atención en el adulto con los niños. El triaje tiene un proceso y objetivos algo similares como los adultos, ¿no? En la cual detectamos su nivel de gravedad de forma pronta para que reciba una atención oportuna. Pero la diferencia acá en que estos niños tienen una mayor necesidad, ¿no? De recibir un abordaje inicial, como lo comentó la doctora Melissa, ¿no? Si este paciente de repente necesita apoyo ventilatorio con oxígeno, si este paciente requiere una hidratación, un acceso venoso inmediato, es diferente las necesidades de estos pacientes frente a situaciones de emergencia, a diferencia del adulto. Siguiente, doctor Aldo. Bien. Esta diapositiva, mencionando consideraciones especiales de un triaje, también se basa en un artículo de una revista también de enfermería que hace un gran aporte. Este es del 2002. Como veamos, desde ese tiempo, enfermería aporta muchísimo para nuestra área de emergencia. ENA también es una asociación desde 1979, más de 50 años, que hace aportes en lo que es diversas ramas, no solamente tanto de enfermería, incluso ha sido aportes que líderes de asociaciones médicas lo han considerado. Y bueno, aquí en este artículo, las consideraciones especiales también hay que tener en cuenta la habilidad que tiene enfermería para poder recopilar los datos, porque esta suma de datos es importante para que uno pueda clasificar adecuadamente un paciente. Podemos observar acá que menciona evaluación de los niños y reconocimientos de signos y síntomas sutiles que podrían progresar a una situación potencialmente mortal. Como les comenté, de repente este paciente fue catalogado con una prioridad 3, de pronto, estando en la espera de ser evaluado por el médico, presentó una nueva manifestación y pasó a ser una prioridad 2.
O esta enfermera de repente está iniciando un proceso de triaje y de pronto observa signos de alarma sumados a los que el niño ya tiene, y de esta forma va a catalogar muy sutilmente una prioridad que de repente podría ser 3, pero de frente por una manifestación que el paciente presentó al momento lo cataloga como 2, pero con mucha sutilidad porque no le va a asustar, amedrentar a la mamá, ¿no? Luego, proporcionar atención o transferencia rápida, prevenir resultados graves e incluso la muerte. Es decir, si el paciente es una prioridad 2, al momento que se le va a dar los primeros cuidados, el abordaje inicial, va a contribuir a que este paciente no se haya quedado de repente en una sala de espera, porque de repente está lleno un área de monitoreo, sino también va a contribuir a que este paciente pase también a este área de monitoreo y sea atendido de forma oportuna, y no dejándolo de repente en un área de emergencia que de repente este niño se puede complicar y al final su estancia sea mayor, y más aún de repente si termina siendo o teniendo la necesidad de estar hospitalizado. Luego debe tener excelentes habilidades en el servicio al cliente, porque encuentro de triaje es la primera impresión de un padre preocupado que tiene de la emergencia y del hospital. Bueno, también como lo mencionó la doctora Melissa Herrera, la importancia que debe tener la enfermera en poder hacer el triaje de forma sutil, tomar los datos, ¿no?, del niño, interactuando con la madre, siempre permitiendo también la participación de los niños cuando ya son grandes. Entonces, qué importante es la labor de enfermería en la toma de datos para el triaje. Vemos acá un dibujito donde la enfermera pues está no solamente equipada, sino también con una actitud de empoderamiento. Siguiente, doctor Aldo, por favor. Bien, este mismo aporte de consideraciones especiales en el triaje pediátrico, este artículo también nos permite tener ciertos tips, ¿no? Desde el año 2000 podemos observar cómo enfermería ya está permitiéndonos enriquecer nuestras habilidades, ¿no? Incluso con una frase acá que hace mención el artículo, ¿no? Diferencias que marcan la diferencia. No podemos ver diversos ítems donde nos hace mención cómo podemos de repente ir interactuando con el cuidador o madre, padre y niño, ¿no? Como por ejemplo, acérquete, ¿no? Acérquese a los niños lentamente, apresurarse hace que todo el proceso termine tomando más tiempo. A veces uno cree de repente que el niño está llorando, entonces vamos a hacer un triaje sumamente rápido para que de repente esta mamá y este niño se calmen, pero a veces no es lo correcto. No, es importante darse un tiempo especial, un tiempo estimado para lograr capturar mejor los datos del paciente, ¿no? En esta oportunidad podemos hacer una comunicación mejor con la madre, escuchándole, poniendo una actitud de escucha, como mencionaba la doctora Melissa. También, por ejemplo, en lo que es la calma, ¿no? Calmar a los padres y calmar al niño, ¿no? Por ejemplo, cuando los papás llegan comúnmente con los niños que tienen una contusión craneal, y la famosa escenario donde los padres no quieren que el niño se duerma, eso hace que el niño se irrite más, llore más, el papá se preocupe más. Entonces, qué importante es hablar al padre y hacerle entender los reconocimientos de signos de alarma, por ejemplo, ¿no? Para que el padre comprenda, ¿no? Y de esta forma también el niño siente esta tranquilidad del papá, de la mamá, ¿no? El siguiente tip es: siéntese y permita que el padre sostenga al niño y permanezca a una altura de los ojos poniéndose en cuclilla, como observamos el dibujo a la derecha. La participación de la enfermería en este proceso es muy importante, porque al ponernos en cuclilla o estar al mismo nivel del niño, podemos crear no solamente una confianza con el padre, ¿no? Si el niño nos observa, nos ve nuestros ojos, nos ve ese acercamiento de calidez que nos permite dar, el niño también, o más aún cuando son adolescentes, permite que el niño también colabore con nuestro proceso de triaje. Luego observe al niño antes de tocarlo o examinarlo. A veces a veces presumen de que el niño viene o la madre viene desesperada, vamos corriendo a tocarlo. No, muchas veces esto se empieza observando. Incluso hay autores que mencionan que antes de tomar unas funciones vitales, unos signos vitales rápidamente, esperemos que el niño se calme, porque estando calmado, observándolo, vamos a captar mejor, por ejemplo, un signo, por ejemplo, de distrés respiratorio, ¿no? Porque si el niño está llorando, no lo vamos a captar adecuadamente eso, ¿no? Otro es: descubra a los bebés brevemente para evitar enfriarse, pero descúbralos para observarlos, ¿no? Cuando el paciente, mayormente los niños, llegan con fiebre,
nos enfocamos de repente en la fiebre o nos enfocamos en otro proceso donde el padre busca cubrirlo, pero a veces es necesario también descubrirlos, no solamente por el tema de la fiebre, sino también para observar ese pechito cómo está respirando rápido, ¿no? Y de esa forma también contribuir a recopilar adecuadamente los datos. Y otro, hable directo con los niños, sin importar la edad. Los padres aprecian que usted vea a su hijo como una persona, ¿no? Es verdad. Y también es importante que no solamente tomemos solo los datos de lo que los padres nos digan, sino también nosotros preguntar al niño, ¿no? Qué importante, porque muchas veces los padres dicen, no, no hizo tal cosa, pero el niño dice, sí, sí lo hice, ¿no? Entonces, qué importante darle oportunidad a estos niños que ya se manifiestan, o más aún los adolescentes. Use técnicas de distracción. Cada material que esté cerca de nosotros en este proceso para el niño es un juguete, un juego, ¿no? Entonces, siempre al tomar una temperatura, podemos observar o tener el termómetro como un juguetito, una pistolita, y el niño va participando en eso, ¿no? Y lo otro, siempre respete la privacidad sin importar la edad. El padre son sensibles a estos. Sobre todo, por ejemplo, los adolescentes. Los adolescentes, cuando entran en un proceso de ser evaluados, examinados, quieren hablarnos, pero en cierta privacidad. Y hay que darle la oportunidad, ¿no? De esto. Siguiente diapositiva, por favor, doctor Aldo. Bueno, y hasta aquí un poco compartirle algunas experiencias también de lo que es las consideraciones especiales en el triaje pediátrico, ¿no? Y bueno, los objetivos del triaje, continuando con la diapositiva de un principio, se divide en 3 objetivos clínicos, organizativos y de gestión, ¿no? Que todos van encaminados a una mejora de la calidad definitivamente, ¿no? Los objetivos clínicos, identificar rápidamente el riesgo vital. Como mencionábamos, ¿no? El triaje es un proceso subclínico, ¿no? De identificar anormalidades tanto anatómicas y fisiológicas, de esta manera para establecer si el niño está realmente en un riesgo vital, ¿no? Informar al paciente y a los familiares, como les comenté, ¿no? Qué importante es mencionarle al familiar que de repente el niño, para los padres, todo proceso de tos es lo mismo, ¿no? Que el niño se ahoga, pero de repente no decirle al papá, señor, es una tos paroxística, etcétera, ¿no? Decirle, no se preocupe, señor, la tos que usted tiene, el médico le va a explicar mejor, ¿no? Y le estoy mostrando acá que su niño satura bien, adecuadamente. Entonces, de esa forma el padre va a entender de que aunque tenga una tos muy ruidosa, va a tomar su tiempo de espera, ¿no? Si de repente es una prioridad 4, entonces va a esperar y le vamos a transmitir esa tranquilidad y esa colaboración del padre en poder esperar según el nivel que se le ha establecido. La reevaluación de los que esperan, como le comentaba, ¿no? Nuestra labor de enfermería no solamente termina en la clasificación de un nivel de urgencia al momento que hacemos el triaje. Nuestro trabajo termina hasta que ese niño le demos al médico, como se dice, en sus manos para que sean evaluados. Y en ese proceso de triaje, hasta que el médico sea evaluado, pueden pasar muchísimas cosas. Por tanto, nuestra labor no solamente se está en el triaje, sino en todo este proceso, observando qué signos de deterioro clínico de este niño que pueda presentar en ese tiempo de espera. Entonces, qué importante es realmente nuestra labor como enfermera de no solo quedarnos en una posición, sino ser muy interactivos con ellos. Por eso mismo el triaje también se dice que es dinámico. En los objetivos organizativos es priorizar según la urgencia, porque si priorizamos, clasificamos de forma adecuada, este niño va a recibir la atención adecuada en el lugar adecuado, ¿no? Determinar el área más adecuada, ordenar el flujo de pacientes. Recordemos que una adecuada clasificación del triaje también va a permitir la estancia de este paciente en la emergencia. Objetivos de gestión, proporcionar información, un lenguaje de comunicación. El objetivo también acá del triaje es que todos los que participamos en este proceso, todos tengamos un lenguaje común, que todo sea organizado, que conozca, que el personal técnico que de repente nos apoya en un pasillo, orientando a un papá desesperado que de pronto tenga un ticket en la mano diciendo, mi niño tiene 40, pero sin embargo el técnico ve en el ticket un nivel 4, ¿no? Entonces le va a decir al papá, bueno señora, venga acá, haga su colita acá en admisión, ¿no? Porque ya el personal o quien nos está apoyando en este pasillo va a decir que aunque tiene de repente temperatura entre 39 y 40, pero de repente es un adolescente de 14, 15 años, ¿no? Y lo mismo si de repente ve una mamá calmada, que de repente está desorientada y le pregunta, ¿por qué esta señora? Porque mi bebé tiene 38, pero de pronto ve
un tiquecito que dice nivel 2. Ah, ok, nivel 2. Vamos a orientar a esta mamá más rápido para ayudarle de repente a poder sacar su historia clínica. Entonces, qué importante es un lenguaje común de todos, que todos participemos en este proceso. Y bueno, definitivamente aplicando los control de calidad, ¿no? Todo esto se suma a unos indicadores de calidad propios del servicio, propios del hospital, ¿no? Que es lo que queremos lograr acá, ¿no? Mejorar nuestra calidad de atención. Siguiente, doctor. Y bueno, recalcando nuevamente acá, ¿no? El triaje como un indicador de calidad, ¿no? Aumentar la satisfacción del usuario, la mejora de la calidad percibida. Vamos observando cada vez más la afluencia de los pacientes que vienen. Muchas veces vienen hasta con una intención de controles médicos porque se quedaron muy satisfechos con la atención inicial que tuvo de emergencia. Definitivamente continuamos nosotros como pediatría recepcionando a estos pacientes, pero educándoles en su nivel de prioridad y vamos encontrando experiencia personal, más colaboración de ellos. Mayor conocimiento de la realidad asistencial, siempre mencionando por ahí la realidad como es, ¿no? Cómo es este proceso de implementación en nuestra área, equipándonos bien para que el paciente reciba una atención adecuada. Mejorar el conocimiento, mejorar la gestión de conocimientos, que es lo que estamos haciendo aquí, compartiendo con ustedes los conocimientos, la experiencia y la participación de ustedes. Optimizar los recursos, mejores de eficiencia, ¿no? Siempre optimizando nuestros recursos, que siempre vamos en mejora, no solo basarnos en la eficacia, sino en la eficiencia. Proteger a los pacientes más urgentes y graves, ¿no? Definitivamente gestionando los riesgos, ¿no? Como mencionamos, ¿no? Acá, priorizar nuestros pacientes para que reciban una atención oportuna. Adelante, doctor. Y bueno, muchas gracias de verdad por permitirnos compartir con ustedes sobre todas estas experiencias y bueno, como les mencionaba, ¿no? Agradeciéndoles a ustedes estar aquí. Gracias por la acogida y adelante. Gracias, Clary, por presentar estas consideraciones mínimas necesarias para lograr una atención adecuada del triaje pediátrico y así como has detallado bien los objetivos que buscan realmente lograr una atención óptima de nuestros pacientes. Creo que para finalizar, el doctor Aldo va a presentar un fluxograma para la aplicación del triaje pediátrico en nuestra institución, así como un esquema informático. Lo dejo, doctor Aldo, para que exponga. Sí, muchas gracias. Voy a pasar la presentación. Listo. ¿Me confirma si puede ver, sí, por favor? Así se ve. Correcto. A continuación, brevemente, te voy a presentar el algoritmo que se ha propuesto para trabajar con el triaje pediátrico de 5 niveles. En base a este algoritmo vamos a ir trabajando en las siguientes sesiones porque se van a ir desarrollando poco a poco todos los componentes que son necesarios. Bien, paso a continuación a describirlo concretamente, dirigido. Como comenté en un momento, la sistemática se ha basado en la escala canadiense, modificada y adaptada. Recuerden que los trabajos demuestran que es importante adaptar a las necesidades de donde se plantea implementar. Y así es que han tenido durante todos estos años muy buenos resultados estas adaptaciones. Entonces nosotros también lo haremos, progresivamente iremos avanzando, iremos afinando con el proyecto de mejora continua los diversos aspectos del enfoque de nuestro triaje pediátrico. Bueno, nuestro algoritmo tiene todo lo que se recomienda para trabajar con una sistemática de triaje pediátrico. El primer paso, imprescindible, es el triángulo de evaluación pediátrica. No voy a detallar esencialmente todos los pasos porque lo vamos a ir haciendo conforme avanzan los bloques, pero voy así hacer un enfoque rápido de los componentes de este algoritmo. El primer componente es el triángulo de evaluación pediátrica. Todo sistema de triaje pediátrico debe iniciar con el triángulo de evaluación pediátrica. El triángulo, con sus tres componentes, nos dirá, según la cantidad de lados afectados, si se trata de un nivel 1, un nivel 2
o podría ser un 3, 4 o 5. Posterior a eso, si el triángulo es estable, o si tiene de repente uno o dos lados, o si tiene solo un lado alterado, pasaremos con las siguientes valoraciones. Una es la valoración subjetiva, otros son los parámetros no fisiológicos, donde están los modificadores, y el otro son los parámetros fisiológicos, donde se encuentran los signos vitales. La valoración subjetiva básicamente se enfoca en realizar una anamnesis sistemática, es decir, una anamnesis de tal manera que yo pueda abordar tanto el motivo de consulta como alergias, motivos relacionados al por qué viene el paciente. Básicamente es como un sample o un SIAMPETS. Lo vamos a ver poco a poco, estas sistemáticas de valoración de la anamnesis conforme avanzan los bloques, y vamos a valorar ese motivo de consulta. Con las tablitas que han visto de colores, veremos, ¿no? Si viene por dolor, qué tipo de dolor, si viene con vómitos, cuántos vómitos, si hay riesgo de deshidratación, todo eso se llama valorar el motivo de consulta. También se valorarán los parámetros no fisiológicos. En los parámetros no fisiológicos están considerados los modificadores como las comorbilidades, el dolor, la fiebre y los mecanismos de lesión que muchas veces no lo consideramos. Es por eso que se ha incluido, y todo esto está basado, como comenté en un momento, en el sistema canadiense. Luego, los parámetros fisiológicos, donde están integrados los signos vitales, la glicemia capilar y la valoración del estado neurológico, si es que no se logró realizar antes. Entonces, estos componentes, el 2 y el 3 y el 4, si bien es cierto, se pueden hacer a la vez, pero es importante enfocarlo dentro de una sistemática para evitar que se me escape algún detalle. Entonces, luego de un triángulo de evaluación pediátrica, si no es un nivel 1 o un nivel 2, se procederá a realizar las valoraciones respectivas para determinar exactamente si se mantienen en ese nivel o son ascendidos a un nivel superior, según los modificadores y los signos vitales o la misma anamnesis. Luego de utilizar estas valoraciones, vamos a clasificar a los pacientes en uno de los 5 niveles de urgencia. Luego se procederá a ubicarlos en el área que estamos destinando en nuestra área pediátrica. Todo esto lo vamos a ir detallando conforme pasan los bloques. Y vamos a ver las modalidades adaptativas de triaje, que quiere decir que mientras el paciente fue clasificado y está en espera de ser atendido, podemos tomar algunas intervenciones que la licenciada Claudia Morán ha explicado en algún momento, como hacer un triaje avanzado, es decir, algunas intervenciones que podemos ir haciendo, reevaluarlos adecuadamente, ¿no? Entonces, todo este algoritmo, como pueden ver, es dinámico. En los siguientes bloques vamos a ir desarrollando cada uno. Vamos a desarrollar el triángulo, vamos a desarrollar la valoración subjetiva, los parámetros fisiológicos, los modificadores, y vamos a hacer también casos clínicos en cada uno de estos bloques para determinar la clasificación, la ubicación, cómo hacemos un triaje avanzado y las revaluaciones. Entonces, todo esto lo vamos a ir desarrollando progresivamente. Pero esta presentación es concreta para que ustedes sepan cómo vamos a trabajar con el algoritmo. Esto también está incluido en la bibliografía, lo pueden revisar, y ante cualquier duda, bueno, estamos dispuestos a resolverlas. Gracias, doctor Aldo. ¿Ya no va a presentar el esquema No. informático? No, es un planteamiento que se ha dado recién. El entorno informático se va a desarrollar paralelamente, como le hemos comentado. Lo que presenté rápidamente en una diapositiva es un planteamiento que se ha hecho así rápido. Todavía no se ha formalizado porque se va a evaluar con la Oficina de Estadística e Informática. Pero el algoritmo sí, eso sí lo estamos trabajando y lo vamos a trabajar ahora en los siguientes bloques. Si hay alguna pregunta, pueden escribirla en el chat de este Meet y hacer
recalcar, ¿no? Que realmente hasta la fecha, a pesar de los años que han pasado, a pesar de todo los intentos por implementar un triaje de 5 niveles, a pesar de que la OMS sugiere ya la implementación de un triaje de 5 niveles, acá en el país no se ha implementado. El hospital está intentando ser el pionero en la implementación de este triaje. La importancia de este curso de capacitación es justamente tener un equipo, un buen soporte para poder sustentar la producción y que todos sigan, se encuentren bien capacitados para ser capaces de ser capaces de aplicar este triaje estructurado que busca realmente. Los diferentes estudios han demostrado que si se hace bien este triaje estructurado, se dice que tiene un 97% de efectividad en los niveles de urgencia 1 y 2 y 100% de efectividad en los niveles 3, 4 y 5. Entonces realmente es importante implementar este triaje. Esto nos va a permitir dar una mejor y oportuna atención a nuestros pacientes pediátricos. De esta forma, creo que el hospital viene haciendo sus esfuerzos máximos para asignarnos un área. Como dijo la doctora Melissa Herrera, no tendrá todas las condiciones mínimas necesarias, pero ya es un área propia que nos permite darles una mejor atención, brindarles más privacidad, más calidez a los niños que vienen con todo las familias que vienen con todo el estrés, acuden a la emergencia desesperados, con miedo, con preocupación, no sabiendo cómo actuar frente a su niño enfermo. Entonces, realmente es un esfuerzo el que está haciendo el equipo de mejora continua para ofrecerles y llegar a todos con esta capacitación. Y bueno, si no hay preguntas, porque no veo ninguna, creo que todos han sido muy claros en la exposición. Agradecerles a cada uno de ustedes, agradecer al doctor Jiménez, al equipo de mejora continua en conjunto, a la doctora Melissa, a la licenciada Clary por dar su tiempo para estar en este curso y a estas horas, y como dijo el director, es viernes, podríamos estar haciendo otra actividad, pero hemos decidido dedicar nuestro tiempo para mejorar todos. No se olviden, por favor, de registrar su asistencia, y no sé si hay alguien más que quiera agregar algo. Bueno, Sandra, dime. Sandra creo. No, por nuestro lado, no, doctor, todo clarísimo, solo recalcar, por favor, como dijo la doctora Ana, la asistencia, ¿no? Que va a ser muy importante para llevar los registros, y a los controles internos que vamos a tener, ¿no? Muchísimas gracias por su motivación y por todo por la asistencia. Creo que hay una consulta, Sandrita, para cerrar el... Sí, doctora, la dejo a la doctora Anita. Acá, la licenciada Ruth Quispe pregunta sobre el triángulo de evaluación pediátrica. Se da pregunta si, esta es pregunta del examen, creo que por eso lo está haciendo. Si según el triángulo pediátrico se da la prioridad y los modificadores pueden modificar la prioridad. Esto se va a ir desarrollando, pero Aldo, ¿puedes mencionar algo sobre eso? Sí, correcto. Si el triángulo de evaluación pediátrica nos da un nivel 3, 4 o 5 durante la evaluación sistemática de las valoraciones, ese nivel puede ascender a 2. Usualmente, ¿no? Ascienden a 2 o incluso puede ascender a 1, dependiendo de cómo esté la valoración. Eso es correcto. Y precisamente eso es lo que vamos a ver en los entrenamientos siguientes, ¿no? Vamos a entrenar primero el triángulo de evaluación, según el triángulo se va a dar los niveles de urgencia,
Después, con la valoración que se haga de la anamnesis, el motivo de consulta, la valoración de ese motivo de consulta, veremos también cómo puede modificarse, y después también veremos con el motivo de consulta, si no se ha modificado, cómo también podría modificarse. Pero es correcto lo que afirma Ruth. Gracias, Aldo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, siendo las 22:15, damos concluida la charla del día de hoy y los esperamos la próxima semana a la misma hora para continuar con el segundo ítem, que es triángulo de evaluación pediátrica. Muchas gracias. Recordarles que hay un quiz que ya se les estará alcanzando. Ya Sandrita nos relató los detalles de los quizzes y las evaluaciones, ¿no?, de cada tema, de cada bloque. Sí, sí, doctor. Ahí les vamos a pasar por el chat, y les vamos a pasar el link para ya ingresar al Classroom. Ahí vamos a colocar el material, también incluido el quiz. ¿Ya? Y ahí de todas maneras les damos las indicaciones, el resumen de las indicaciones también. Muchas gracias. Gracias por su participación y les agradezco por su acompañamiento en este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias. Gracias.